Chicos, en este video vamos a aprender a cómo crear un buscador de imágenes en Excel de manera fácil y rápida y sin la necesidad de usar macros. En esta hoja de cálculo ya tengo terminado el buscador. Por ejemplo, si en la celda C4 nosotros elegimos cualquier nombre de algún actor o actriz, automáticamente nos va a mostrar su imagen al lado derecho. A ver, clic. Y efectivamente, aquí nos muestra su imagen de acuerdo al nombre del actor o la actriz. Eso es lo que vamos a aprender en este video. Empecemos. En este libro de Excel tenemos dos hojas. La primera hoja tiene el nombre de hoja 1. Ahí se encuentra nuestra base de datos. Podemos observar toda la información, en este caso de los actores de Merlina. Luego, en la siguiente hoja, llamado hoja 2, tenemos nuestro buscador. Ahora, para buscar una imagen, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros queremos que nuestra imagen se muestre más o menos por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar una celda. Por ejemplo, voy a seleccionar a la celda E4. Luego nos vamos a dirigir a la pestaña Fórmulas. Y en el grupo Nombres definidos, vamos a picar donde dice Asignar nombre. Nos va a mostrar esta ventana. Aquí le vamos a dar un nombre. En este caso le voy a llamar Buscador. Tienen que acordarse de este nombre. Lo vamos a necesitar más adelante. Luego, en la parte final tenemos el texto que nos dice se refiere a, y borramos lo que está en ese recuadro. Y ahí vamos a poner esta fórmula. Ponemos igual, luego a la función índice. Paréntesis. El primer argumento de la función índice viene a ser la matriz. En este caso la matriz se encuentra en la hoja 1. Entonces, seleccionamos la hoja 1 y seleccionamos la matriz. En este caso la matriz será desde A3 hasta F11. Luego ponemos punto y coma. El segundo argumento viene a ser el número de fila. En este caso, en ese argumento vamos a utilizar a la función coincidir. Ponemos coincidir. Abrimos paréntesis. La función coincidir nos va a devolver la posición de un determinado elemento en una matriz o rango. ¿De acuerdo? El primer argumento de la función coincidir viene a ser el valor buscado. En este caso nosotros vamos a buscar mediante el nombre del actor o la actriz. Entonces, seleccionamos la hoja 2 y seleccionamos C4. Ponemos punto y coma. El segundo argumento de la función coincidir viene a ser la matriz buscada. En este caso nosotros vamos a buscar el nombre de esta actriz en nuestra base de datos. Entonces, nos vamos a hoja 1 y seleccionamos desde A3 hasta A11. ¿De acuerdo? Luego ponemos punto y coma. El tercer argumento de la función coincidir viene a ser el tipo de coincidencia. En este caso nosotros queremos una coincidencia exacta. Entonces digitamos 0, que es una coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y con eso hemos terminado con la función coincidir. Luego ponemos punto y coma. Ahora hemos vuelto a la función índice y nos falta introducir el tercer argumento de esa función, que viene a ser el número de columna. En este caso nosotros queremos obtener la foto. Entonces, contabilizamos en qué número de columna de nuestra matriz se encuentran las fotos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se encuentra en la sexta columna. Entonces ponemos 6. Cerramos paréntesis y todo eso sería la fórmula. Finalmente aceptamos.
Eso vendría a ser el primer paso. El segundo paso es súper sencillo. Nos vamos a dirigir a nuestra base de datos. Y aquí vamos a copiar cualquier imagen. Por ejemplo, voy a copiar esta imagen de aquí. Seleccionamos, control C, nos ubicamos en la hoja 2 y control V. Lo ponemos más o menos por aquí. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que está seleccionado nuestra imagen, nos vamos a ubicar en la barra de fórmulas. Y luego vamos a poner igual y vamos a digitar el nombre que le hemos asignado. En este caso le hemos asignado buscador. Vamos a digitar. Y aquí está, miren. Hacemos doble clic. Ahora lo que vamos a hacer es presionar Enter. Y listo. Y hemos logrado buscar la imagen, en este caso de la actriz Catherine Zeta. Si nosotros ahora elegimos cualquier nombre de algún actor o actriz, automáticamente se nos va a cambiar a la imagen. Por ejemplo, voy a elegir este de aquí. Y miren, automáticamente nos muestra su imagen. Muchos se preguntarán, ¿cómo hice para mostrar esta lista? Es súper fácil. Miren, les voy a enseñar. Voy a seleccionar esta celda. Ustedes no hagan nada. A ver, un momento. Listo. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a seleccionar la celda C4. Luego se van a dirigir a la pestaña Datos. Y en Herramienta de Datos van a picar en Validación de datos. En la pestaña Configuración, donde dice Permitir, van a desplegar y van a elegir Lista. Donde dice Origen, hacen clic. Y luego van a irse a la hoja 1. Y van a seleccionar los nombres de los actores y actrices. En este caso, desde A3 hasta A11. Luego le damos en Aceptar. Y listo. Podemos observar que se muestra un botón al lado derecho de la celda C4. Y ahora podemos elegir cualquier nombre de algún actor o actriz, en este caso de la serie Merlina. ¿Ok? Bueno, muchachos, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, ya saben, apóyanos suscribiéndote al canal, dándole me gusta, compartiendo, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.